Buenas tardes a todos y nuevamente gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Mi nombre es Andrés Agüero, yo soy gerente general de la empresa de agricultura científica Agricien. Nosotros estamos aquí basados en Costa Rica, para los que no nos conocen, y somos una empresa de agricultura de precisión que empezó su caminar hace ya casi 30 años, en 1992. En esas 3 décadas de trayectoria hemos creado alianzas muy valiosas con empresas líderes y de referencia en la región, y una de esas empresas es la empresa colombiana Lynx Ingeniería. Lynx, ahora más adelante lo veremos, es una empresa que ha surgido como un spin-off de Cenicaña y rápidamente se ha posicionado como referencia en el sector de telemetría, de Internet de las Cosas, con tecnología propia desarrollada por ellos e integrando sensores de varias marcas para lo que es la medición de variables de clima, agua y suelos. Hoy entonces tendremos la presentación por parte del ingeniero José María Agüero, quien es el presidente y fundador de Agricien. Él nos hará una breve introducción al tema de por qué estamos aquí hoy en este webinar. Y también estará el ingeniero Alejandro Pustouka, quien es el gerente general y fundador de Lynx Ingeniería. Alejandro es ingeniero electrónico, es máster en ingeniería, es cofundador y CEO de Lynx, es coautor de 2 patentes en Colombia y asesor en innovación con certificado GIMI nivel 3. Bien, con esta introducción entonces procedemos al webinar y nosotros queremos empezar brevemente, pues para aquellos que no nos conocen, como ya les decía, Agricien empezó en el 92 y nosotros en este caminar hemos ayudado a centenas de agricultores, pequeños y grandes, sin importar el cultivo y sin importar el tamaño, a ser más eficientes, más productivos y competitivos y a reducir su huella ecológica. Y nuestro trabajo se basa en 4 pilares: información, automatización, mecanización y gestión. El objetivo con el cual nosotros trabajamos al lado de nuestros clientes es ayudarles a convertirse en agricultores exitosos. Sabemos que al final la agricultura, a pesar de que es una industria apasionante, una industria que corre por la sangre de nosotros y probablemente de nuestros familiares también, generaciones atrás, al final de cuentas es un trabajo que tiene que ser, que tiene que tener sus réditos económicos. Así que estamos buscando la rentabilidad, la competitividad y la sustentabilidad de nuestros clientes. Esto lo logramos a través de un proceso de mejora continua, donde les ayudamos a planificar, a medir, a analizar, y con base en todo esto hay que tomar acciones. Y finalmente, como ya mencioné al inicio, todo eso se basa en 4 pilares. Información, que de hecho es lo que nos trae hoy aquí, que consiste en todas las soluciones de tecnología, teledetección, sensoramiento remoto y todo lo que es software con inteligencia artificial, Internet de las Cosas, inteligencia de negocios, para captar y analizar el clima, agua, suelos, insumos y la operación agrícola. Automatización, que es probablemente una de las cosas por la que más nos conocen nuestros clientes, que son los sistemas GPS de alta precisión para el control automático de la maquinaria agrícola. Mecanización, nosotros somos capaces de proveer maquinaria e implementos agrícolas de alta confiabilidad y eficiencia, como por ejemplo las sembradoras mecánicas para caña de azúcar. Y finalmente, temas de gestión, que esto fue la semilla y origen, el génesis de Agricien. En 1992 la empresa fue fundada como una empresa de consultoría y hoy en día seguimos brindando servicios de consultoría y de expertise en el manejo agrícola, operativo, administrativo y estratégico de cualquier operación agrícola. Bueno, y con esta presentación le cedo la palabra al ingeniero José María Agüero, presidente y fundador de Agricien, un agrónomo con más de 4 décadas de trayectoria dentro y fuera de Latinoamérica. Adelante, José María. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos y concedernos esta hora que vamos a compartir con ustedes. Gracias a Alejandro Pustouka, fundador de Lynx, también por participar con nosotros y llevar este mensaje. Hoy nos reunimos aquí y los hemos convocado a todos ustedes porque Agricien ha emprendido una serie de eventos tipo webinar como este. Este es el tercero,
eh, enfocados en la racionalización de los costos, en la optimización de los recursos, sean fertilizantes o agua, como en este caso, y la optimización de los resultados. Hemos hecho el primer webinario, fue hace ya unos 2 meses y medio, casi 3, sobre compactación de los suelos, porque eso afecta la productividad de los cultivos. Luego vino uno de teledetección de anomalías, y eso fue con sensores remotos. Y hoy día estamos aquí con este sobre la gestión del riego de precisión, utilizando herramientas modernas como sensores, Internet de las Cosas y uh, inteligencia artificial, que lo llevan a usted a disponer de la información de lo que está aconteciendo en el campo, aquí, en el celular. Y eso le permite, mientras usted está atareado, atendiendo otras funciones o una de las tantas reuniones que nos caracteriza hoy a los agricultores y a los gerentes y a los ingenieros que estamos en campo. No solo hay que atender el campo, hay que atender una cantidad creciente de reuniones y de informes y papeles y entonces ya no alcanza el tiempo. Ya no alcanza el tiempo para estar tanto en el campo ni para ir a observar. Y estos sensores nos llaman la atención de cualquier anomalía o de cualquier evento que se salga de unos parámetros y que ameriten disponer de que alguien vaya y lo revise. Habiendo dicho esto, no les quito más tiempo y cedemos entonces la palabra y le damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Postolka, fundador de Links. Gracias. Adelante. Ok, perfecto. Muchas gracias. Aquí nosotros en Agricien tenemos la distribución máster para esta región de Links. Entonces, obviamente, cualquier consulta técnico-comercial sobre proyectos, ventas y servicios técnicos con lo referente a la tecnología Links, pueden contar con nosotros. Entonces, Alejandro, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a darte a ti para que puedas. Perfecto. Andrés, ¿me puedes confirmar que me escuchas? Sí, sí, te escucho y perdón, antes de cederte la palabra, recordar a todo el mundo de que las preguntas las asignaremos hasta el final de la charla de Alejandro, pero pueden irlas escribiendo en el chat. Hemos habilitado el chat, entonces por favor, conforme tengan consultas, háganlas, escríbanlas en el chat y al final de la charla de Alejandro vamos a leerlas para darle la respuesta. Ok, Alejandro, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos y adelante, la audiencia es tuya. Dale, muchas gracias Andrés y José por la introducción. Efectivamente, como dice Andrés y José, ellos son nuestros representantes en esa zona, entonces, por favor, en lo que los podamos ayudar conjuntamente, bienvenido sea. Bueno, les vengo a hablar, como ya bien se ha mencionado, es sobre riego de precisión utilizando dos tendencias que han cogido mucha fuerza, pero no que no son tan nuevas o no están tan en el estado del arte porque ya llevan fácilmente 5 años o un poco más, inclusive hablando de inteligencia de negocios, en otros ámbitos, en otros sectores, pero han cogido mucha fuerza y relevancia para el sector agrícola. Estoy hablando pues de Internet de las Cosas y la inteligencia de negocios. Entonces, lo primero es, pues como ya bien me presentaron, aquí solamente como mostrarles una diapositiva, llevamos un recorrido muy interesante aquí en Colombia, cerca de 10 años ya con la empresa Links Ingeniería. Hemos logrado capturar mucho la atención del sector cañero, principalmente por nuestra ubicación, nuestra locación muy cerca de este cultivo. Nosotros estamos en Cali, en el Valle del Cauca, en Colombia, pero hemos podido explorar también otra serie de cultivos en donde ya en estos momentos nos encontramos en aguacate, cannabis, flores, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que sepan que lo que estemos mostrando aquí, si bien va a estar un poco enfocado para cultivos de grandes extensiones, pueden ser utilizadas estas tecnologías para cualquier tipo de cultivo, inclusive si ustedes quieren, podemos ahondar un poco en qué experiencia tenemos en otros cultivos por fuera de los que yo mencioné aquí. Me gusta siempre comenzar cualquier webinar o cualquier curso hablando pues del reto que tenemos al pertenecer al sector agrícola.
Ya sabemos que para 2050 vamos a tener 9.000 millones de personas y pues la pregunta es quién va a alimentar esas 9.000 millones de personas, y el agro es el que está llamado a lograr estos incrementos fuertísimos en rendimiento. Y el tema es que no hay tierras disponibles, creo que ya todos lo sabemos, o sea, crecer en tierras para poder alimentar esta cantidad tan gigantesca de personas va a ser imposible. Lo que hay que hacer es un uso sostenible de recursos y primordialmente estamos hablando de hacer un uso sostenible del recurso hídrico, ya que como bien también sabemos, nuestro sector, el sector agrícola, consume cerca del 70% del agua dulce disponible en el planeta. Entonces, dada esta situación, dado que mucho del tema de sostenibilidad para el sector agrícola se enfoca en temas de agua, pues es importante ver qué es lo que tenemos a nivel de cada una de las regiones para entender nuestra problemática sobre este recurso. Sabemos que hay zonas en donde por situaciones de escasez se presentan muchos más conflictos que en otras. Por ejemplo, en Colombia, que es el país, el séptimo país a nivel de riqueza en recursos hídricos, nosotros solucionamos, aún siendo uno de los más ricos en agua, solucionamos muchas problemáticas, conflictos y demás que se dan por ese uso, ¿sí? Porque si bien puede haber disponibilidad del recurso, pues este no se reparte de una manera equitativa. Más aún, hay unas situaciones normativas que tampoco nos ayudan mucho. Actualmente aquí en el país, y eso sé que es normal también en Centroamérica y en otras regiones, se hacen dos formas de cobro. El cobro que le llamamos por concesión, o que es un cobro por permiso de agua, que me cobran el agua, la use o no la use, y el cobro por consumo, ¿sí? Entonces, esto aunado al tema de incremento en las tarifas del agua nos puede generar una situación, no en el mediano o largo plazo, realmente en el corto plazo, porque hemos analizado los incrementos en tarifa de agua y a nivel mundial están subiendo a más del 10%, en algunas zonas a más del 20% anual. Si bien muchas veces sucede que el agua no es tan costosa, ¿sí? Resulta que con estos incrementos definitivamente va a tener un impacto fuerte en los próximos 3 a 5 años, ¿sí? Entonces, si yo estoy pagando por un permiso de aguas que realmente no estoy utilizando, ¿qué va a suceder allí? ¿Seguiré pagando tranquilamente como lo estoy haciendo ahora? ¿O cómo voy a proceder? Además, hay una estadística que muestra que comúnmente el riego representa cerca del 40 al 50% de los costos totales de campo. Entonces, ya de por sí, a pesar de que en algunas zonas la tarifa de agua no sea tan alta, sí me pesa en el bolsillo. Y como siempre estamos llamados a lo que ya decía, a tener una sostenibilidad en el uso de recursos, es decir, producir más con menos, principalmente hablando del tema de agua. Pero no solamente se trata de la disponibilidad del recurso, sino cómo puede afectar esto los rendimientos del cultivo. Según unas estadísticas que ha sacado Cenicaña, el Centro de Investigación de la Caña en Colombia, sabemos que omitiendo un riego en caña de azúcar podemos tener un impacto de aproximadamente 10 toneladas por hectárea. Aquí en Colombia, que somos bastante productivos o tenemos unos rendimientos bastante altos que pueden oscilar entre 80 a 120 toneladas hectárea, pues una caída de 10 toneladas hectáreas está representando el 10%, a veces más, ¿sí? Solamente por omitir un riego. El retraso de más de 15 días en el riego ya tiene un impacto cercano a la mitad, entre 2 a 4 toneladas hectárea. Entonces resulta que esto no se trata solamente de ver cómo dispongo de este recurso, que en algunas zonas puede ser escasa, en algunas zonas puede ser escaso el recurso, en otras zonas puede ser más abundante, pero tiene un impacto realmente directo en los rendimientos de mi cultivo. Tampoco estamos estableciendo pues cuáles son las pérdidas que estoy teniendo con el sistema de riego que tengo instalado. Yo estoy seguro que nadie realmente tiene completamente parametrizado estos datos o que puede confiar fielmente en estos datos de cuántos son sus pérdidas de conducción. Yo pregunto esto a mis clientes y comúnmente tienen unos estimados nada más, no unos datos en tiempo real que les permitan saber qué tan efectivos están siendo en el riego. Entonces las pérdidas por conducción, evaporación, percolación, escorrentía, quedan como métricas en el aire y métricas más de la experiencia que tiene la persona en esa hacienda, en esa finca, que realmente unos datos claros que me permitan a mí saber si realmente con esa agua que tengo disponible podría estar regando más área. Eso pasa mucho también en otras zonas aquí en Colombia. Entonces, es por eso que es importante poder de alguna manera ver cómo comenzamos a estimar estas dificultades, estas pérdidas por el sistema de riego utilizado, identificar el momento oportuno de riego y
casi siempre esto nos lleva a la típica frase que escuchamos de que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no puede ser optimizado. O aquí, como lo hemos puesto, este es el modelo Lean Six Sigma, perdón, que comprende es definir el problema que voy a atacar, medir el proceso actual como lo tengo, analizar esas medidas, comenzar a mejorar y controlar para mantener esa solución. Entonces, creo que hasta aquí no les he hablado nada de que ustedes desconozcan, nada de esto es nuevo para ustedes, pero quería hacer como una introducción para llegar finalmente a qué es riesgo de precisión, de a qué se refiere, qué problemática realmente estamos tratando de solventar. Bueno, esto básicamente corresponde a conocer cuánta agua realmente necesita el cultivo, cuánta agua necesita y también en qué momento lo debo aplicar. Hasta aquí nuevamente vuelvo y digo, listo, le pusimos un título a algo que sabemos que sufrimos comúnmente en riego. Yo necesito saber en qué momento es el idóneo para regar mi cultivo y cuánta agua debería estar aplicando. La cuestión es que dependiendo del cultivo, si es un cultivo bajo invernadero, a veces es sencillo, entendiendo entre comillas sencillo, implementar algunas técnicas para riego de precisión, pues porque como todo lo tengo en un invernadero, en 1, 2, 3, 4, 5 invernaderos, pero que comúnmente están muy cercanos a mi área, sí, a mi área de influencia o a la zona donde están mis colaboradores, pues es más fácil para mí implementar un riego muy óptimo como el riego por goteo, muy fácil proceder al tema de automatización y muy fácil monitorear, muy fácil entendiéndolo en comparación con cultivos de grandes extensiones. En cultivos de grandes extensiones, aquí puse ejemplos, caña de azúcar, arroz, palma, pero muchos otros que se siembran de esta manera. Las fuentes están distribuidas geográficamente, espacialmente. Se me dificulta poder tener un sistema centralizado para hacer las medidas, el monitoreo y la automatización. La logística que establezco para capturar información puede ser compleja. Normalmente trabajamos con supervisores de campo que van al campo, nos están tomando unos datos literalmente manuales, si mucho llegan a digitalizar un poco a través de aplicaciones móviles. Pero no solamente eso, sino que muchas veces contamos con falencias en estos puntos de o conectividad o disponibilidad incluso de red eléctrica para cualquier sistema que fuéramos a colocar de monitoreo. Entonces, aquí es donde comenzamos a ver las soluciones comunes y corrientes que el sector, dada esta problemática que no es nueva, pues intenta implementar. Y es el uso de planillas manuales. Esto es lo más común del mundo, ¿sí? Pero sabemos que aquí tenemos una gran problemática y es que las planillas no traen información ni confiable ni llega en el momento oportuno, ¿sí? Y no es confiable porque lo hemos visto que muchas veces el trabajador, el colaborador, la persona que trabaja en campo, ya sabe que lo van a estar midiendo por esos apuntes que hace. Entonces, él con calculador en mano, por eso pongo la fotico ahí, con calculador en mano comienza a calcular para que los indicadores cuadren y para que él, sus indicadores de desempeño siempre le den positivos y no lo vayan a, digamos, a molestar por esta situación. Y tenemos otro error que lo hemos visto también, que llegan estas planillas manuales a las oficinas y comienza un tema de digitalización. Y aquí también está involucrado el error humano. Más aún, finalmente cuando a mí me llega una planilla digital para poder analizar, es de hace 2 semanas, si mucho. Sí, no he escuchado realmente el primer cliente que me diga, yo a la semana ya tengo el corte de información. Es realmente raro. Aún así fuera una semana, con una información de una semana de tiempo, no puedo hacer ya nada. Ya es historia patria, ya pasó. Ya no puedo tomar ninguna decisión rápida para corregir alguna situación. Ya comienzo a hacer planes correctivos, ¿sí? El tema, han tratado de sacar soluciones a nivel ya de digitalización, aprovechando todo este tema de las TICs y demás. Entonces, lo que han hecho es digitalizar las planillas, volverlas digitales. Eso está muy bien, pero eso no quita el elemento de la etapa de digitalizar la información, pero no quita el elemento humano en donde me pueden estar también haciendo trampa con la información que están involucrando. O la persona simplemente ingresa mal un dato y me pone un ruido tremendo en los indicadores que llevo en ese momento. Y finalmente hemos visto, pues claro, allá hay otra y es el usar sensores portátiles con los cuales yo dejo a mi equipo de supervisión montado y ellos van punto a punto haciendo las medidas, pero normalmente estos equipos son muy costosos y no puedo esperar que el supervisor haga unas visitas muy rápidas por todo el campo, por todos los puntos que tiene que ver, para poder tener finalmente data y poder tomar decisiones a partir de eso. Finalmente, pues
Sabemos que una de las principales formas de mejorar el riego, de llegar al tema de riego de precisión, es llegar a sistemas más eficientes, como lógicamente goteo. Pero ¿de qué forma puedo yo definir la mejor inversión en mis lotes, en mi hacienda, en mi finca, si ni siquiera sé realmente cómo estoy en estos momentos? ¿Cuánto realmente me voy a ahorrar? ¿Cuál es el beneficio de implementar riego, de implementar goteo, perdón? ¿Por qué no mejor de pronto si estaba en gravedad, por qué no mejor pasarme a aspersión? ¿Cómo definir todo eso? Entonces ahí es donde llegamos nosotros con Lynx. Nosotros nos fundamos en 2010. Somos una compañía spin-off de CENICAña, el Centro de Investigación de la Caña, y nosotros creemos que todo está conectado. Y es por eso que queremos mejorar el link, la conexión más importante, la del ser humano con su medio ambiente a través de tecnología. Y es por eso que entonces para ustedes estamos conectando agua, clima y suelos, usando Internet de las Cosas y la inteligencia de negocios. Lo que queremos es impactar en 3 frentes que nos ayudan en el riego de precisión. Uso sostenible de recursos, principalmente agua, pero también tenemos que hablar de energía y ACPM, porque si vemos la estructura de costos de riego, lógicamente estos 2 recursos finales, los de energía, pues son los que más cuestan o más hacen que el riego se suba en costos. Queremos maximizar la eficiencia de la maquinaria involucrada en riego. Sí, estamos hablando de motobombas móviles, estamos hablando de los motores que utilizamos en pozos profundos, en bombeos. La sola eficiencia de los sistemas de canal abierto, si tenemos de alguna manera con puertas automatizadas y demás, podríamos llegar también a esa parte. Pero principalmente también queremos hacer un control efectivo del personal involucrado en las labores de campo. Esto a través de indicadores de desempeño reales, indicadores de desempeño que nos permitan tomar decisiones. Y es por eso entonces que con estas soluciones comenzamos a impactar clientes. Ya tenemos un muy buen mercado ganado aquí en Colombia. Estamos prácticamente con todos los ingenios de Colombia. Estamos en sector arrocero y otros que les comenté, pero también hemos cogido mucha fuerza a nivel de distritos de riego. Lógicamente por el tema de estar involucrados en agua y en el tema de ver cómo hacemos más eficiente el uso del recurso y más sostenible, pues los distritos son indispensables que entren en este tipo de soluciones, porque ellos sufren también mucho en el tema de cómo hago para yo entregar un agua y poder facturar al menos más del 50% del agua que estoy entregando. Para informarles un poco, normalmente un distrito de riego factura menos del 50% del agua entregada, eso por temas de pérdidas, por temas de situaciones a la hora de conducción, a la hora de entregárselas a los usuarios, más la falta de transparencia que existe entre usuario y distritos de riego, que uno y otro se ven a veces, digámoslo así, violentados a la hora de pasarles una factura de pago, porque no cree el uno que eso fue lo que realmente le llegó de agua, le alega que le llegó menos agua el usuario comúnmente, y el distrito antes cree que ha entregado más porque efectivamente no tiene un control completo de sus canales, de su distrito como tal, y no sabe realmente pues cómo se está digamos, administrando el agua en su infraestructura. Entonces, con esto también ya comenzamos a escalar a nivel internacional y por eso aquí estamos con Agricien, queriendo coger mucha fuerza en Centroamérica. Ya estamos en Panamá, en Costa Rica, Nicaragua y otras que en su momento podrá comentarles Agricien. Y como empresa hemos ganado ya múltiples premios por lo que hemos logrado, que ya voy a pasar lógicamente a mostrarles qué es lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, nuestras soluciones comienzan por un tema de capturar datos en tiempo real. Si no tenemos datos en tiempo real, datos que sean confiables y datos que sean oportunos, no vamos a poder tener oportunidades de mejora. Entonces, nosotros conectamos soluciones de agua, soluciones de clima y soluciones de suelo en campo y toda esta data la llevamos a una plataforma en la nube para comenzar a hacer análisis y dar recomendaciones. Las recomendaciones las estamos dando a través de una entidad que denominamos el supervisor agrícola virtual. ¿Qué hace esta entidad? Funciona como cualquier supervisor de campo. Me envía reportes diarios, semanales, mensuales de lo que estamos viendo en campo, ¿sí? Datos ya procesados, es decir, convertidos en información, convertidos en conocimiento, ¿sí? Convertidos en conocimiento para que yo con esa información confiable, oportuna, me está llegando en el momento que la requiero, pueda tomar decisiones al momento que sucedan o al día o a la semana, lo puedo tomar con eso. Entonces, el supervisor o digamos este símil funciona muy bien en el sentido en que pues
Es como los supervisores que ya tenemos en campo, pero está funcionando 24/7 para nosotros, ¿sí? Entonces, es una gran ventaja contar con él para poder impactar en los 3 frentes que había mencionado. Uso sostenible de recursos, maximización de maquinaria y maximización de la eficiencia de maquinaria y control efectivo del personal. Este es nuestro sueño como empresa, que ustedes se levanten y hablen con el supervisor agrícola y puedan ver todo lo que está pasando con su campo en tiempo real. La información se puede dividir en diversos niveles. Podemos involucrar a todos los que estén trabajando en nuestra empresa, pasándoles información desde la más básica de operación, que sería, por ejemplo, los encendidos, apagados del pozo, cuánta agua está sacando el pozo profundo, hasta un nivel más alto de supervisión, por ejemplo, riegos, cuántos metros cúbicos de agua he aplicado el día de hoy, cuántos metros cúbicos por hectárea llevamos, cuántas hectáreas hora está marcando el indicador al día de hoy. A nivel de zonas, si tuviera jefes de zonas, pues bueno, poder calcular es cuál es mi oferta hídrica disponible en mi zona, ¿sí? Y cuánto de esa oferta hídrica estoy utilizando. ¿Cuántas concesiones estoy utilizando al 100%? ¿Cuántas al 80%? ¿Cuántas al contrario estoy usando más agua de la que realmente tengo concesionada? Y lo podemos llevar a un nivel de costos en tiempo real para que la gerencia pueda hacer un seguimiento claro de los costos y pueda hacer el control de la actividad más costosa en campo, que es riego. La solución, ¿cómo funciona? Son 3 niveles. Sensores inalámbricos, perdón, sensores instalados en campo, conectividad, que es lo que me permite leer estos sensores, almacenar esa información en campo y transmitirla vía inalámbrica en diversos protocolos, red celular, LoRaWAN, Zigbee, etcétera. Ha cogido mucha fuerza, o la verdad tenemos más del 95% de los puntos transmitiendo bajo red celular, que increíblemente nos decían que no íbamos a tener cobertura, pero pues con lo que estamos haciendo nosotros, sobre todo por el tipo de antenas de alta ganancia que utilizamos, hemos logrado conexión sin ningún problema. Además, sabiendo que ya llegan pronto las 5G y que muy seguramente vamos a ver una expansión rápida en el campo de esta 5G, esperaría que la red celular coja cada vez más fuerza en campo y logremos la conexión que requerimos en puntos en donde no hemos logrado. Y finalmente, plataforma, que es donde decimos nosotros que se hace la magia. La magia, ¿por qué? Porque ahí es donde transformamos datos en información y conocimiento. Aquí una foto muy rápida que hacemos en agua, clima y suelos. Ahí vemos diversos equipos, pero ya entraré en detalle en cada una de las líneas. La plataforma se divide en 3 niveles básicos. Indicadores, en donde yo puedo ver en tiempo real qué está sucediendo con las variables que estoy monitoreando, qué está sucediendo con los indicadores de desempeño a los que les estoy haciendo seguimiento. Reportes para tener toda la trazabilidad de las variables de interés y a nivel agronómico tomar decisiones, a nivel de supervisión y administrativo tomar decisiones y a nivel gerencial, específicamente hablando de costos, tomar decisiones. Finalmente, también tenemos las alertas. Como yo les decía, podemos configurar la plataforma o el supervisor para que nos indique, por ejemplo, si el pozo no puede estar más de 12 horas encendida, mándeme una alerta porque se pasó de las 12 horas que debe trabajar diario. Si el pozo me lo encendieron un domingo y según el permiso de aguas que yo tengo, no lo puedo encender un domingo, mándeme una alerta. Si el riego de hoy era para 3,000 metros cúbicos y se pasó, mándeme una alerta. Y así sucesivamente. Yo puedo programar al supervisor para que me envíe a través de 4 canales de comunicación principales: email, mensaje de texto, WhatsApp o llamada telefónica. Entonces, por eso estamos diciendo que nosotros linkeamos el agro a través de agua, suelos y clima. Voy específicamente a hablar de cada una de las líneas. Comenzaré con la línea de clima. Esto pues no es ciencia aeroespacial, básicamente son unas estaciones meteorológicas instaladas ya sea afuera, intemperie, o a nivel de invernadero para medir los parámetros que necesito tener en tiempo real para tomar decisiones. Tenemos los equipos que hemos desarrollado, nos permiten una altísima expansión sensorial. Por ejemplo, este equipo que vemos aquí, podemos conectarle hasta, si mal no me da la medida, creo que son hasta 18 sensores con los módulos de expansión. 18 sensores contando con al menos 12 sensores para suelos, entre sensores de humedad y sensores de potencial mátrico, y sensores de variables meteorológicas como precipitación, radiación solar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que ya vemos en la plataforma, unos tableros de control que se están actualizando cada vez que las estaciones envían información, normalmente cada 10 minutos o cada media hora, y puedo saber cómo va evolucionando la evapotranspiración a día de hoy.
Entonces, con esto puedo ver si está por encima de lo que ha sido el promedio de los últimos días, entonces puedo esperarme la necesidad de tener que comenzar a regar un poco más en la siguiente semana. Hacer seguimiento de parámetros como radiación solar, temperatura, etcétera. Puedo organizar tableros de control si tengo varias estaciones, por ejemplo, de precipitación. Aquí en este caso tenemos una estación de precipitación por cada hacienda de un ingenio. Y esto permite mucho hacer la planeación de salida de maquinaria a campo. ¿Por qué? Porque en el departamento de cosecha se reúnen, miran a las 7 de la mañana la plataforma, no tienen que esperar a que llamen a cada una de las haciendas, a que informe el mayordomo de turno cuántos milímetros cayeron. No, a las 7 de la mañana se reúnen, miran estos indicadores y toman decisiones. ¿Cómo toman decisiones? Muy rápidamente. Si el día de hoy cayeron 7.4 milímetros, pero el día de ayer cayeron 26 milímetros, pues ellos tienen una métrica de que si entre ayer y hoy cayeron más de 20 milímetros, la cosechadora no va para allá porque pues, va a hacer más daño que otra cosa. Esta, por ejemplo, el día de hoy 50 milímetros, automáticamente descarto la opción de ir a esta finca. Esta, 0.5 milímetros y 7.9 milímetros, entraría dentro del plan de salida de maquinaria. Esta otra, entre ayer y hoy, han caído menos de 2 milímetros, perfecto. Esta ya también entra a la planeación. A pesar de que en junio llevan un acumulado de 20 milímetros, entre ayer y hoy se puede entrar maquinaria sin ningún problema. Y así sucesivamente. A nivel de hacienda, a nivel de comparar pues cómo es la precipitación efectiva esto es en una hacienda de 75 hectáreas. Instalamos 2 pluviómetros y como hemos visto normalmente que a veces en hasta 100 hectáreas utilizamos un único pluviómetro, aquí vemos que realmente sí hay diferencias que deberían ser tomadas en cuenta principalmente para tomar las decisiones de riego. 2 pluviómetros en una hacienda de 75 hectáreas ya nos están dando diferencias a veces de más de 10 milímetros, como es el caso aquí. 14.7 versus 24 milímetros. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para la planeación de riego. Puedo hacer balance hídrico con la plataforma porque estoy conociendo cuál es la evapotranspiración del cultivo. Faltaría lógicamente esta la evapotranspiración de referencia, pues simplemente lo multiplico por el KC y esto lo podemos automatizar en la plataforma. Y así saber cuántos milímetros de agua perdemos y cuánto hemos recibido de precipitación efectiva en el cultivo, para así entonces definir cuál es el momento oportuno de riego a modo de balance hídrico. Y programamos entonces el supervisor virtual para que nos alerte de cualquier situación que sea importante conocer con los parámetros climáticos. Por ejemplo, a nivel del área de cosecha, han programado es para que por zonas le avise cuando la precipitación de la zona es mayor a 20 milímetros. Esto para que anticipadamente ya sepan, ni voy a tomar en cuenta la zona 1, por ejemplo, porque ya cayó tanta agua que definitivamente lo saco de planeación y así optimizo tiempos a la hora de definir salida de maquinaria. Esto es una de las últimas instalaciones que hicimos, un pluviómetro más radiación solar más temperatura y humedad relativa, pero lo instalamos en un pozo que tenía paneles solares para para el bombeo. Y el tema de radiación solar lo pudimos cruzar con la plataforma de producción solar y fue muy interesante el ejercicio. Aquí vemos el tablero que sigue el agrónomo a nivel de variables de clima, pero a nivel de radiación solar ya lo estamos cruzando con Fronius, en este caso, en donde vemos esta es la curva de radiación solar y lógicamente la de producción solar va a ser en teoría muy cercana a la de radiación solar. Con esto, ¿qué estamos logrando? Podemos calcular la eficiencia de estos paneles simplemente viendo cuánto producen y a cuánta radiación y ver cómo en el tiempo esa eficiencia se va perdiendo y poder programar el supervisor virtual para que me avise cuándo requiere un mantenimiento, que un mantenimiento puede ser simplemente una limpieza de los paneles solares, o cuando efectivamente alguno de los paneles ya efectivamente me está sacando la mano y requiere un reemplazo. La línea de suelos, pues, como su nombre lo dice, lógicamente se refiere a poder monitorear parámetros del suelo, no solamente para tomar decisiones de riego, sino también para ver qué tan efectivo está siendo, ejemplo, el fertirriego. Entonces aquí en una primera imagen vemos en caña cómo estamos utilizando los sensores de matriz granular para calcular el potencial mátrico o potencial de agua, que esto palabras más, palabras menos es poder identificar el momento oportuno de riego. Como estamos hablando de riego de precisión, pues lógicamente aquí voy a poder saber cuándo debo aplicar agua al cultivo. Pero aquí también tenemos en otros, en donde estamos, por ejemplo, monitoreando en cannabis. Cannabis también estamos monitoreando conductividad eléctrica.
Y eso es muy bueno porque nos permite identificar los momentos en donde el fertirriego realmente está siendo efectivo o nos estamos pasando un poco o al contrario estamos disminuyendo o la cantidad de fertirriego o de fertilizante aplicado no fue la suficiente, simplemente con hacer el seguimiento de la conductividad eléctrica. Aquí esto es un cultivo de aguacate y bueno, otros más que tenemos aquí en la foto. ¿Qué es lo que nos mostraría la plataforma? Estos tableros de control por cada uno de los lotes que yo tenga monitoreados. ¿Qué es lo bonito de esta solución que es una de las más nuevas que tenemos a nivel de empresa? Que en un lenguaje muy fácil de entender con este indicador de estado actual me está diciendo es el momento oportuno de regar. ¿Por qué? Porque estoy a menos 73 kilopascales. Según estudios que ha hecho Cenicaña, dice que el momento óptimo para riegos de baja frecuencia, entendiendo riego de baja frecuencia, riego por ventanas, riego por gravedad, etcétera, es 75 kilopascales, ¿sí? Inclusive aquí ya tenemos un indicador que me está definiendo en días cuántos días deberían faltar para riego. Y aquí me dice, en un día ya llegamos al punto óptimo. Lo chévere de este indicador de días para riego es que también me dice cuántos días de déficit llevo. Me puede decir, pasaron menos 5 días, es decir, llevo 5 días pasados del riego oportuno. Insisto, estamos hablando de riego de precisión. Aquí les estoy mostrando una plataforma que me permite a mí saber cuántos días estoy perdiendo del riego óptimo y podríamos inclusive programarlo para que me diga cuántas toneladas hectárea estimadas, lógicamente, estaría perdiendo por el simple hecho de no haber llegado con el agua en el momento oportuno, ¿sí? Claro, algunos me van a decir, no, pero es que yo voy a ver este indicador y me voy a estresar porque de pronto mi frente de riego está muy alejado y todavía me falta un poco para dar el ciclo completo de la finca y llegar finalmente a este lote. Pero es que esa es la idea. Lo que nosotros queremos con esto es que ustedes se estresen porque tienen información para tomar decisiones, ¿sí? Si la siguiente suerte o lote que voy a regar no está tan crítica en agua, que efectivamente me permita a mí levantar el frente y llevarlo hacia estas suertes, pues lo hacemos, ¿sí? Lo que queremos es eso, que ustedes tengan información para tomar decisiones y no como han estado en estos momentos que han estado ciegos, no saben qué está pasando en el lote, qué les está diciendo su cultivo y terminan siguiendo el ciclo normal y cuando, oh sorpresa, llegó el corte de caña y nos dimos cuenta, bueno, corte de caña o finalmente estoy hablando de rendimientos de cualquier cultivo, encontramos que los rendimientos bajaron sorpresivamente. Pues aquí ya por lo menos los estoy anticipando y puedo tomar decisiones al respecto. Podemos tener una vista completa de todos los lotes que tenemos monitoreados. Y aquí, por ejemplo, me estaría diciendo, suerte 4, tablón 1, necesita riego urgente. Véalo, está en 88 kilopascales. Y como les dije ahora, el límite es menos 75. Este está peor todavía, está en menos 175 kilopascales. Entonces, el poner esta gráfica de esta manera me permite identificar rápidamente, tengo que montar mi frente de riego en la suerte 4 tablón 1 y 4 tablón 2 y la suerte 8. Pero la más crítica de todos debe darle prelación a la suerte 4-2, ¿sí? ¿Por qué? Porque está terrible, ¿sí? Está en menos 175, ¿sí? Entonces, con esto ya me permite a mí organizar de una manera muy sencilla el ciclo de riego para garantizar al menos llegar con el agua lo menos tardíamente posible y lógicamente estresar menos el cultivo para que los rendimientos no bajen tanto. Podemos hacer un seguimiento ya a nivel de potencial mátrico o potencial de agua, que como les dije se refería al momento oportuno de riego, y lo vemos aquí en verde. Estos son los reportes de la plataforma en donde cuando pasamos el límite rojo, ahí es donde el supervisor agrícola aprovecha los 4 canales de comunicación y comienza a ser intenso. Les envía un email y les dice, faltan 5 días para riego, por ejemplo, estando por acá. Faltan 4, faltan 3, faltan 2, falta un día para riego. Y llegó el día de riego, comenzará a enviar un mensaje de texto, comenzará a hacer llamadas telefónicas para que lo tengan presente. Ojo, si así lo hemos programado, lógicamente esto es totalmente configurable. Pero vean lo particular que pasó aquí en esta gráfica. Cayó una precipitación de más de 12 milímetros, ¿sí? Inclusive la de más de 15, y vemos que esta de 15 realmente fue efectiva y logró subir el potencial de agua en el suelo. La precipitación me ayudó a ganar unos cuantos días para el riego. Y vean que aquí finalmente llegué con el riego. Pero vean lo interesante, y aquí es donde se vuelve esto supremamente atractivo. Las barras azules, como les dije, es precipitación, la barra verde es potencial de agua en el suelo. Vean todas estas lluviecitas de acá, por debajo de los 6 milímetros, y no hacen mella, no hacen efecto alguno en el potencial de agua en el suelo.
Estimados, aquí les estoy ayudando a definir cuál es la precipitación efectiva para el cultivo. Aquí, ¿qué encontramos? Que efectivamente precipitaciones mayores a 15 milímetros sí son efectivas para el cultivo, sí las ve el suelo y sí efectivamente logra aminorar la marcha de pérdida de agua. Vean esta de aquí de 15 milímetros, vean que esta no hizo ningún efecto, ¿sí? Aquí vemos una subida que lógicamente es por riego. Y miren, aquí vemos otra lluvia que no hizo mucho efecto, pero esta lluvia de 18 milímetros efectivamente me subió el potencial de agua. ¿Listo? Gracias a esta gráfica, a este usuario le pudimos dar la recomendación de que, como ya estaba monitoreando la precipitación, le dijimos, perfecto, ahora el supervisor virtual agrícola le va a poder calcular la precipitación efectiva y usted va a poder saber que si le cayeron tantos milímetros de agua, cuánto realmente alcanzó a ver el cultivo de esa agüita. ¿Listo? Bueno, aquí estamos cruzando ya otros proyectos. Por ejemplo, estamos monitoreando el suelo versus los eventos de riego de un pozo. Y con esto podemos identificar en qué momento realmente hubo moje en la suerte, en el lote, ¿sí? Realmente hubo aplicación de agua. Aquí vemos que en este encendido del pozo aplicó agua, pero no tuvo ninguna influencia en el lote o en el sensor. Aquí nuevamente volvieron a encender y tampoco tuvo ninguna influencia. Pero en este riego, efectivamente aquí sí regaron el lote que estábamos monitoreando. Esto es muy bueno porque básicamente esa es la información que ustedes les entregan en las planillas. Les dicen, regué el lote 8 el día tal. Podemos constatar, podemos verificar con la plataforma si efectivamente el sensor sintió ese riego. ¿Listo? Más aún, podemos ver si efectivamente ese riego fue efectivo. Logró subir al sensor casi a 0 kilopascales, siendo 0 kilopascales el momento, perdón, la lámina de agua adecuada para regar. ¿Listo? Hay casos en donde ni siquiera alcanza los 0 kilopascales y ahí podemos decir, ahí faltó un poco de riego, faltó un poco más de aplicación de agua. ¿Listo? Y vuelve y juega. El supervisor virtual lo podemos configurar de acuerdo a lo que necesite, ¿sí? Si quiero que él me avise cada lote que salga, que me avise, vea, este ya está listo para riego, perfecto, lo hago así. Es un poco reactivo. A mí me gusta más programar el supervisor para que me diga, me mande un listado. Suerte 1, 2, 3, 2 y 3 tienen más de 10 días para el momento óptimo de riego. Suerte 4, 5 y 6 están a menos de 8 días. Suerte 7, 8 están a menos de 2 días. Y suerte 10 y 11 pues ya lleva menos 5 días de riego. Priorícelas. Eso se puede hacer con el supervisor virtual. Aquí unos ejemplos también que hicimos a nivel de aguacate, como para cambiar un poquito de cultivo y no hablar tanto de caña. Sé que hay muchos de caña conectados, pero no quiero dejar por fuera a otros agricultores. Y esto fue un ejercicio bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí sucede lo que les estaba diciendo. Aquí, este cultivo lo están regando, pues literalmente, de la manera más artesanal posible, con manguera, y aplican agüita en cada una de las plantas. Y vemos que efectivamente a veces no aplican la lámina de agua adecuada, ¿sí? Los sensores no llegan realmente a cero. Entonces, con esto pudimos dar recomendaciones de tiempo de aplicación de agua, porque es un tema, lógicamente, para el regador, ¿sí? Muy, muy artesanal, muy regué, vi que la tierra está mojadita, perfecto, me voy y sigo con el otro arbolito. Inclusive ni siquiera sabemos si lo está regando adecuadamente porque por rapidez puede pasar muy rápidamente de árbol en árbol para terminar rápidamente su tarea, su labor. Y bueno, con eso terminamos la línea de suelos, que era una de las más interesantes, pero pasamos a la línea de agua, que es en la que más, digamos, trabajo hemos realizado, en la que más experiencia tenemos, en donde monitoreamos cualquier tipo de fuente hídrica, sea un canal abierto, sea un reservorio, sea un pozo profundo, sea un bombeo o sea una motobomba móvil. Y para cada una de ellas, pues aplicamos los sensores idóneos ideales. Aquí, por ejemplo, vemos un canal abierto en donde estamos monitoreando con una canaleta sin cuello, ¿sí? Hay otras en donde tenemos sensores de área, velocidad, etcétera. Para pozos utilizamos generalmente sensores, pues lógicamente para tubería llena, y etcétera, etcétera. A nivel de tablero de control, esto es lo que vemos comúnmente cuando estamos monitoreando agua, en donde vemos los caudales actuales, sabemos efectivamente cuánta agua estamos captando, cuál es mi oferta hídrica actual. Esto es buenísimo, porque con esto efectivamente puedo saber si esa agua realmente me va a alcanzar para los lotes que necesito regar, ¿sí?
Un cálculo muy rápido es, bueno, si estoy regando el lote tal que tiene 8 hectáreas, ¿sí? Y hablemos nuevamente de caña, me disculpan los que no son cañeros, pero si necesito regar 1.200 a 1.400 metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Y yo planeo un riego de 10 horas, ¿sí? Para 10 horas me debería estar llegando al menos 120 a 140 litros por segundo, ¿sí? Estoy haciendo un cálculo súper rápido, espero no equivocarme. Pero si me están llegando solamente 60 litros por segundo, yo puedo actuar muy rápidamente o puedo configurar el supervisor virtual para que me diga si el agua es menor de 100 litros por segundo, alertar. ¿Para qué? Para cambiar las horas de riego. Para decir, este lote que normalmente lo regábamos durante 12, 15, 18, 20, 24 horas, lo tenemos que regar por 36 horas. ¿Por qué? Porque agua no hay, ¿sí? Y porque sí, el mismo regador me puede decir eso en campo, pero yo me estoy anticipando con los datos que estoy monitoreando. Entonces, aquí en este tablero de control que vemos, como les dije, el caudal actual, las últimas lecturas de ese canal, los volúmenes en metros cúbicos que he captado en el mes actual, en el mes anterior, en el día actual, en el día anterior, las estadísticas diarias, ¿sí? Porque si estoy viendo muy poquita agua, pues por lo menos puedo ver aquí, ole, es que es un momento particular, justo ahora que está saliendo menos agua, o todo el día se ha comportado así. Las estadísticas me van a ayudar. Y puedo utilizar estos indicadores de torta que son muy buenos para las derivaciones. Ejemplo, esta es un agua que yo la debo repartir a diferentes lotes o a diferentes fincas. Entonces sé cuánto le debería estar llegando a cada hacienda, de tal manera que si a mí me llaman reportándome que no me está llegando el agua, yo llego aquí y miro y bueno, pero raro, ¿te debería estar llegando o al contrario a sentir? Sí, es que mira, es que solamente están llegando tantos litros y a usted corresponden solamente 14 litros. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Esa herramienta particularmente es muy buena para los distritos de riego, principalmente para un tema de transparencia hacia sus usuarios y el usuario de tranquilidad de que el distrito pues le está jugando bajo unas reglas claras, bajo unas reglas realmente de medición, bajo unas reglas que se van a ver influenciados en los metros cúbicos que le van a cobrar finalmente en su factura. Aquí podemos hacer un control de concesiones con unos tableros en donde colocamos todos los monitoreos de agua que tenemos y sabemos muy rápidamente cuáles estamos tomando más del agua que deberíamos o cuáles definitivamente no estamos utilizando. Podríamos hasta calcularles cuánta agua están dejando de captar y cuánta agua están pagando por el permiso de concesión y con eso hacer un análisis de si vale la pena seguir con el permiso de aguas o al contrario, negociar una nueva forma de facturación, que sería cóbreme solamente por el agua consumida, que eso lo permiten ya sea la corporación sí, la entidad encargada pues, de hacer los cobros en el sector agrícola o el distrito de riego, que finalmente el distrito de riego, dependiendo, debería cobrarles es por volumen captado. Aquí un ejemplo de lo que hacemos en pozos profundos, entonces el tema de seguridad, paneles solares bien soldados y demás, los sensores para los tanques de ACPM o los sensores para consumos energéticos. Aquí estamos midiendo sobre los sistemas de riego, desarrollamos un sistema bien particular para el riego por ventanas, es un sistema que rápidamente quito una ventana, instalo el sistema a través de la ventana, con estas abrazaderas lo ajusto y en menos de 5 minutos ya tengo conectado el sistema y ya estoy leyendo para saber cuánta agua le estoy aplicando al frente de riego. ¿Esto para qué me sirve? Para medir esas eficiencias del sistema de riego que hablé al comienzo de la charla sobre riego de precisión. Esta herramienta me permite a mí saber realmente cuántas pérdidas estoy teniendo por conducción, ¿sí? Al menos hasta la salida del hidrante si estuviera entubado el sistema hasta ahí, o hasta el frente de riego cuando ya yo comienzo a colocar tubería tras tubería, o si tengo pues ya, si el sistema sale a riego por gravedad, pues por lo menos puedo inferir cuánto me estuvo llegando y cuánto realmente estoy perdiendo por ese tránsito que lleva el agua por gravedad hasta llegar finalmente al lote que quiero regar. Esto es lo que hacemos a nivel de pozos. Les voy a confirmar algo que ya me lo han dicho muchos involucrados en este sector. Somos actualmente la solución más completa en cuanto a monitoreo de pozos profundos. Este es el primer tablero que ven, ese a nivel de operación. Estoy viendo cuánta agua estoy captando de ese pozo, cuántos encendidos ha tenido en el día ese pozo, cuál es el totalizador en metros cúbicos, que es el que utiliza la corporación o la entidad que me va a cobrar a mí por el uso del agua. ¿Cuántas horas he utilizado el pozo el día de hoy, el día de ayer o en el mes? ¿Cuánta agua he captado el día de hoy y el día de ayer? ¿A qué profundidad está el nivel? Este sería un nivel dinámico, ¿sí? ¿A qué profundidad va el nivel dinámico? ¿Sí?
Pero adicional a eso podemos tener todos los parámetros de red eléctrica, las tensiones, las corrientes, la potencia trifásica consumida, el factor de potencia, frecuencia de red y la evolución del nivel del acuífero. Esto es importantísimo para garantizar digamos, una oferta hídrica disponible a través del acuífero a largo plazo. Si yo conozco el abatimiento en tiempo real, si yo conozco la capacidad específica, que es una medida de eficiencia del acuífero, ya tengo totalmente controlado la explotación de ese acuífero para garantizar que lo estoy utilizando adecuadamente y que estoy permitiendo que ese acuífero se vuelva a llenar para yo poder seguirlo utilizando sin que lo agote. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, en esta gráfica ya tenemos el nivel estático y nivel dinámico sin tener que contratar un servicio de prueba de bombeo para poder estimar esos niveles. Y ya comenzamos con indicadores excelentes para tomar el tema o hacer el seguimiento de eficiencias. Podemos tener en línea los consumos de energía en el mes en kilovatios horas, consumo de agua en el mes. Ya estadísticas muy interesantes. ¿Cuántos kilovatios hora estoy consumiendo por metro cúbico? ¿Cuánto es el costo por metro cúbico? Aquí me van a regañar los de Agricien, no alcancé a cambiar esto en dólares, esto está en pesos colombianos, pero digamos que esa métrica se puede acomodar sin importar la moneda que estemos utilizando. Y unas métricas a partir de estos indicadores de eficiencia que me permiten saber, pues, qué tan efectivo ha sido el uso de ese pozo. Aquí, por ejemplo, ¿cuántas horas lleva siendo usado en el mes? Más de 300 horas implica que yo ya debía haber hecho al menos un mantenimiento preventivo a este pozo. ¿Cuántos encendidos he tenido en el mes? Y esta métrica la podemos sacar encendidos por día, de tal manera que nos permita hacer un seguimiento mucho más específico del manejo. Nos han pedido en algunos casos pues implementar unos sistemas de seguridad, pues porque lógicamente tenemos equipos costosos en los pozos, entonces también estamos colocando unos sensores de apertura y cierre, sabemos si el pozo está abierto o cerrado y sabemos si se detecta o no se detecta movimiento. Esto pues para zonas inseguras es bien interesante. Y aquí son las gráficas que levantamos de pozos profundos, caudal versus el comportamiento del nivel del pozo, consumos a CPM en línea y una métrica que gusta muchísimo en el tema de maximizar la eficiencia maquinaria y es poder conocer en tiempo real los consumos en galones por hora. Con eso sé en qué momento me pueden estar ordeñando el tanque. Entendiendo el ordeño del tanque es que me encienden la motobomba y al mismo tiempo, mientras la están utilizando, meten una manguerita y van sacando, bueno, CPM me dijeron también que cambiara esa palabra, me refiero a diésel, y están sacando el diésel a otro tarro. Entonces uno ve que cuando no están haciendo eso, las eficiencias son de, voy a poner un ejemplo, de 2.7 a 3.2, pero cuando están ordeñando el tanque pueden llegar a 3.5, 3.8, 4, 4.5 y hemos identificado varias situaciones de esas y pues lastimosamente, digo lastimosamente, pero pues es una realidad, pues ha llevado a tomar decisiones muy fuertes de parte de nuestros clientes, pues de cambiar a ciertas personas de sus puestos. Bueno, eso es un seguimiento ya del acuífero, pero ya pasé por ahí. Podemos hacer el seguimiento de costos que yo les decía, en donde puedo saber, bueno, en este no es de costos todavía, cuántos metros cúbicos de agua he consumido, cuántos kilovatios hora he consumido por día, cuántas horas de uso he tenido, perdón, esta gráfica está por mes, discúlpeme. Sí, estos son los consumos de metros cúbicos, kilovatio hora y horas de trabajo por mes y el caudal promedio. ¿Listo? Hacemos exactamente lo mismo para motobombas, lo que hacemos es equiparla con los sensores, pero ahí también estamos monitoreando las RPMs. Entonces, al monitorear las RPMs es muy interesante porque podemos identificar estas situaciones. ¿Qué son estas situaciones? En azul está el riego, ¿sí? Entonces, la motobomba está encendida, está en más de 1750 RPMs y está sacando agua. Pues eso es normal. Bien, eso es lo que yo esperaría ver siempre. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó entre las 12 del día y las 2:30? La motobomba está encendida a más de 1000 revoluciones, ¿sí? O sea, de seguro no está, no la han, aquí le decimos, no la han enclochado, no han metido el clutch. Pero no hay riego. ¿Qué sucedió? ¿Qué puede ser? La granada no está bien sumergida o simplemente no le metieron el clutch y la dejaron trabajando porque sí. O el trabajador se fue a dar su siestica, que eso también puede suceder, ¿sí? Algo ocurrió. Nosotros no sabemos qué fue, pero por lo menos el supervisor virtual alertó de esa situación, alertó al usuario y el usuario pudo tomar decisiones en tiempo real, que es lo que nosotros necesitamos.
Finalmente, para esto, pues lo que hacemos es configurar nuevamente el supervisor virtual con estos todos ejemplos que les he dado de, pues que sí, que servirían para parametrizar el supervisor. Él utiliza cualesquiera de esos 3 o 4 canales para enviarnos las respectivas alertas. Ah, bueno, aquí está la gráfica de costos de riego que hace rato la estaba buscando. Esta es en donde podemos ya evaluar, estos son indicadores muy buenos para gerencia de campo de cuánto he consumido de diésel o de energía, cuánto ha sido de horas de trabajo efectivo, es decir, horarios de encendido del pozo o de la fuente hídrica, y cuánto he consumido en agua, pero en costos. Entonces, con esto le puedo hacer un seguimiento muy claro y más aún, hacer un seguimiento de costo por metro cúbico en tiempo real. Aquí estoy comparando versus el mes anterior al mes actual. Podría compararlo con el año anterior, el promedio. Entonces, con eso me puedo poner métricas de comparación para mejorar cada vez más mi eficiencia en riego, ¿sí? Aquí también tenemos pues, los costos del mes anterior. Vemos que la gráfica siempre va a ser muy similar. Los costos energéticos o de diésel van a ser muy altos, generalmente cerca del 80%, y los jornales y el agua pues van a representar el 20% restante. Aquí otro tema de costos de operación, pero ya de seguimiento. Estos son unos módulos que estamos haciendo para control administrativo del riego, en donde en un calendario vamos a poder ver qué suerte estuvimos regando y sacar todos los indicadores asociados a ese riego. Entonces, por ejemplo, la suerte o lote 12, ya estoy sacando todos los indicadores de metros cúbicos por hectárea, galones consumidos, costo del diésel, impacto, entendiendo impacto en horas por hectárea que tuve que dedicar. Y con eso ya comienzo a sacar unos indicadores de seguimiento de cada lote. Es decir, con esto, insisto, logramos lo que decíamos, el riego de precisión. ¿Por qué? Porque estoy monitoreando mis fuentes hídricas y estoy garantizando que estoy siendo eficiente en el uso del recurso. Si bien puedo no tener el sistema de riego perfecto, llámese goteo, por ejemplo, por lo menos puedo llevar a la máxima eficiencia el sistema de riego que tengo actual, aún así sea por gravedad, ¿sí? Una cosa muy diferente tener un sistema de riego por gravedad, pero con una eficiencia del 15-20%, a otro un riego por gravedad que tenga una eficiencia al menos del 50%. Por Dios, estoy duplicando esa eficiencia de un riego por gravedad convencional. Más aún, me permite, gracias a eso, comenzar a hacer un ahorro en costos para poder planear mis inversiones en el sistema de riego posteriormente, ¿sí? Entonces, es ahí donde radica la importancia de la medición para poder hacer control y para poder hacer mejoras. ¿Listo? El impacto de nuestras soluciones, pues creo que ya es muy claro, es un tema de poder modernizar el agro que tanto lo necesitan nuestros países en esta región, lograr una competitividad en este mundo globalizado, garantizar un uso sostenible de recursos. Hemos logrado en un promedio un 30% de ahorros, pero hay casos en donde llegamos a un 50 y 60% de ahorros reales. Pero lo más importante es que podemos hacer un incremento en los rendimientos del cultivo. ¿Cómo? Muy sencillo, con la solución de suelos, como se los comenté. Si el sistema me está recomendando regar de más, pues yo prefiero regar de más porque efectivamente un riego que yo no le aplica al cultivo, ya lo vimos, al menos en caña, se refiere a pérdida de 10 toneladas hectárea, pérdida del 10% del rendimiento, ¿sí? Entonces solamente con aplicar un riego de más, que es lo que me recomendó el sistema, me logré ganar un 10% en el rendimiento. ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues ya ustedes vieron, tenemos sensores, conectividad, plataforma y estamos trabajando fuertemente en la analítica, que es con la que vamos a potenciar el supervisor agrícola virtual en campo para que cada vez tome decisiones por adelantado, ¿sí? Que tome decisiones por ustedes, que solamente ustedes les piden la confirmación. Ese es nuestro sueño. ¿Listo? Muchísimas gracias. Eso era lo que les quería venir a mostrar. Solamente quiero pasar muy rápidamente para que ya hicimos todo el vuelo por todas las soluciones que tenemos, pero quería recordar cómo comenzamos este webinar y lo comenzamos hablando de estas particularidades. ¿Listo? En las dificultades en disponibilidad del agua, en donde yo les digo, si estamos monitoreando las fuentes hídricas como lo estoy proponiendo, pues por lo menos la oferta hídrica la vamos a poder identificar en tiempo real y vamos a poder hacer un mejor uso de esa agua que tengo disponible, pues para que tenga un impacto real en riego. Voy a poder garantizar que no voy a tener esas caídas de rendimiento si es por falta de riego, por falta de información, ¿sí? Y voy a poder identificar las pérdidas en mi sistema de riego de tal manera que de alguna forma logre maximizar esa eficiencia de riego, aún así no sea el mejor. Di un ejemplo de riego por gravedad, pero por lo menos tengo métricas para siempre estar en esto, en poder definir problemas, comenzar a medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Listo?
Muchas gracias, eso era lo que tenía para mostrarles. Entonces, pues voy a dejar de compartir pantalla y me dices, Andrés, cómo continuamos. Me imagino pasamos a la parte de preguntas y ya quedaría en tus manos para gestionar esa parte. Gracias, Alejandro. Muy buena tu presentación. Y efectivamente, ahora lo que sigue, que veamos las preguntas que nos han hecho llegar al chat. Entonces empezamos. La primera pregunta que recibimos es de Joaquín. Joaquín, en una pregunta engloba lo siguiente. Dice, cómo maneja ese servicio la variabilidad espacial? ¿Cuál es la representatividad por cada punto de sensoramiento para lo que es suelo y clima? ¿Estás con mute, Alejandro? Estoy silenciado, sí, qué pena. Ya, Me ok. acabo de dar cuenta. A ver, voy a hablar de clima. Ahí seguimos mucho las recomendaciones que estén dando el gremio o el centro de investigación asociado al gremio. Ejemplo, Cenicaña que recomienda al menos una estación por cada 50 hectáreas. ¿Listo? Pero esto es digamos, un tema muy genérico. Lógicamente hay situaciones en donde por la misma topografía vamos a tener la presencia de microclimas y eso hay que evaluarlo uno a uno con el agrónomo de cada usuario, ¿sí? Y nosotros daremos nuestras respectivas recomendaciones técnicas, pero a partir de ahí es que se escala. Normalmente, como les decía, trabajamos es a nivel de 50 hectáreas, al menos una estación, ¿sí? Comúnmente se hace un conjunto de cada 200 hectáreas se coloca una estación completa y cada 50 hectáreas se instala una microestación que corresponde solamente a un sensor de precipitación y de temperatura y humedad relativa. Entiéndanme que esto es un tema meramente de presupuesto, ¿sí? Yo les puedo decir a ustedes, por favor, cada hectárea deberían estar instalando una estación, pero es que sabemos cuáles son las condiciones de inversión de ustedes. Entonces, nos atamos mucho a eso, a sabiendas de que me van a decir, pero es que en 50 hectáreas en donde yo estoy, la topografía no me da, o tengo presencia de microclimas, estoy en ladera, etcétera. No, perfecto, perfecto. Esto es simplemente una recomendación. Los escuchamos y tomamos la mejor decisión para ustedes. ¿Listo? Eso a nivel de clima. Ahora a nivel de suelos, que es también bastante interesante, bastante importante este tema. Lo primero, tenemos que recordar algo. Ninguno de ustedes, o espero, me equivoco, pues, ninguno de ustedes es centro de investigación. Sí, el centro de investigación es el que está más interesado en tener un desglose, llenar el campo de sensores para poder constatar cada una de las posibles variaciones que se den en campo, aún así estemos a 2, 3, 4, 5 metros. Buenísimo, a nivel de centro de investigación, felicitaciones, pero eso a nivel presupuestal es imposible de lograr en la realidad, en los clientes actuales que son ustedes, ¿sí? ¿Qué estamos recomendando nosotros? Primero, recordar que ustedes toman decisiones por unidad de riego. Llámese unidad de riego, un lote, un tablón, una suerte, ¿sí? Entonces comencemos o partamos de la base primordial. Al menos necesitamos un sensor por unidad de riego, ¿sí? Claro, algunos me van a decir, pues es que un sensor es insuficiente. Yo lo sé, sí, estoy aquí jugando con el presupuesto, ¿sí? Yo lo que les digo es, hagamos después, pasemos ya a la parte técnica. Tenemos que hacer una evaluación de suelos, hay que hacer un estudio de suelos, saber qué tipo de suelo tenemos, ¿sí? Porque si hay un suelo homogéneo en todo ese lote, podríamos decir, bueno, el suelo es homogéneo, listo, entonces podríamos todavía con un sensor evaluar algo. Pero también van a decir, no, pero es que venga, es que yo estoy regando por ventanas o estoy regando por gravedad. El riego no es homogéneo. Entonces les digo, está bien, no hay problema. Entonces comenzamos a definir cuál es la mejor forma de colocar los sensores dependiendo de esos dos parámetros, suelos y sistema de riego. Para dar un ejemplo, riego por ventanas, que es básicamente un riego por gravedad, simplemente ahorrándome las pérdidas por conducción casi que hasta el surco. ¿Qué decisión tomamos nosotros para medir los lotes? Lo primero, estudio de suelos. ¿Cuántos tipos de suelos tenés en el lote? Tengo 2. Mínimo necesitas 2 sensores. Ah, perfecto. Listo. ¿En qué punto instalo esos 2 sensores? Listo, ya sabes. Uno de esos va a ir en un tipo de suelos, el otro en el otro. ¿Sí? Ahora, no vamos a instalar, sabiendo que esto es riego por gravedad, no vamos a instalar al inicio del surco en un riego por gravedad. Es ridículo. Allí es donde la mayor lámina de agua, digamos que se pierde, se percola y ahí casi que siempre nos va a mostrar que la suerte no necesita riego. Tampoco nos vamos a ir al final, que es donde está la parte más crítica, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Recomendamos es, de la longitud del surco, tomen el 75%, es decir, lo más cercano
bueno, más cercano entre comillas, a la terminación del surco. Ese es un punto idóneo para el riego por ventanas. Pero si alguien me dice, hombre, yo tengo riego por goteo, genial. Se supone que el riego por goteo es muy uniforme. Entonces, casi que con solo esos dos sensores en donde usted lo ubique, debería tener una muy buena relación. Y faltará el que me diga, pero entonces no voy a poder identificar si se me tapó en un gotero. Ah, perfecto, entonces pues hagamos una cosa, ¿cuántos goteros tiene? Instalemos uno por gotero. Lógicamente eso no se va a dar, entonces es un tema de escala. Yo quiero que ustedes comiencen a tomar decisiones con una mejor granularidad de datos, es decir, en estos momentos tenemos 0 datos. Comencemos al menos con 1, 2, 3, los que les alcancen el presupuesto para tomar una decisión aceptable de riego, ¿sí? Pasa un año, mejoramos la situación y efectivamente, gracias a esas decisiones que estamos tomando, uno, efectivamente estamos teniendo ahorros y dos, efectivamente estamos viendo que no es tan exacto el sistema. Perfecto. Opciones de mejora. Hagamos una mayor granularidad de información. ¿Qué sería? Dos cosas. Uno, colocar más sensores por lote, pero también contemplar sensores a otras profundidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos que considerar que el agua se mueve en el suelo. Entonces, sería muy bueno poder monitorear hasta 2 o 3 niveles, entendiendo los 2 niveles para que al menos tenga el monitoreo de la zona efectiva de las raíces, que voy a hablar nuevamente de caña, me perdona que yo estoy muy metido en caña, pero es lo que más manejo. De 30 a 45 centímetros, yo instalaría dos sensores en 30 y en 45 centímetros, donde está la mayor densidad de raíces. Unos me dirán, no, pero es que mi cultivo o en la variedad que yo tengo, a esa profundidad no llegan las raíces. Perfecto, hagamos una calicata, evaluemos cuál sería la profundidad idónea y son ustedes los que también nos ayudan a tomar esa decisión. Pero el tercero es interesante, no para llenarnos de 3 profundidades en todo punto, sino al contrario. El tercero me permite identificar pérdidas por percolación. Y con eso, esa pérdida por percolación me permite a mí ahorrar agua, ¿sí? Me permite a mí definir, hombre, definitivamente con 3, 4, 5 riegos que llevo, estoy viendo que siempre este sensor muestra una lámina de agua que le llega hasta esa profundidad y es una profundidad que ya no es efectiva para la raíz. Ahí entraría en un tema también con los agrónomos, pero lo que digo es que esa información podría servir. Conclusión, al mínimo un sensor por unidad de riego, entendiendo unidad de riego, lote, suerte o tablón, y máximo lo que dé el presupuesto con una decisión técnica atada a estudio de suelos y a tipo de sistema de riego. Muy bien, Alejandro, muy claro. Ok, tenemos más preguntas. Aquí F. Amador nos hace una serie de 5 preguntas. Creo que la primera ya la respondiste bien. Él preguntaba el área de cobertura por sensor. Vale. Bueno, después él pregunta, ¿la plataforma cuenta con API o integración a otros sistemas por OData? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Vale, se da una integración por API para casos particulares. Yo diría que es como es un tema tan técnico. La respuesta es sí, pero hay tanto detalle técnico que prefiero que hagamos una exploración a través de Agricien. Por favor, F. Amador, pues procede a sacar una cita con Andrés y con todo gusto tienes nuestro apoyo en ese aspecto para evaluar qué se puede hacer. La respuesta es sí, lo hemos hecho con sistemas como Siagri, como Simpolagri, como digamos varios software de gestión agrícola o de planeación agrícola que utilizan la data ya procesada de nuestra plataforma para generar un tema de reportería de más alto nivel. Nosotros somos la plataforma de seguimiento en tiempo real de labores agro. Así lo hemos entendido nosotros. Sí, perfecto. Bueno, otra pregunta de él va en esta línea. Costo de sensor y de la plataforma anual. Creo que, como lo vimos, Alejandro, esto es muy configurable y depende de la necesidad de cada cliente, ¿no? Entonces, también me gustaría que F. Amador haga seguimiento directo con nosotros y nosotros podemos proceder a entender mejor la configuración que este cliente quiere y le podemos pasar una cotización, incluyendo ya el FETA, destino final y todo. La plataforma anual es muy costo efectiva. Nosotros recomendamos Eso te iba a decir, fuertemente, ajá. sí, recomendamos fuertemente que hagan la inversión. La plataforma se puede contratar por planes trimestrales, semestrales o anuales. Aproximadamente ronda los $30. Obviamente depende de la longitud del plazo contratado, pero es aproximadamente unos $30 por mes lo que se está cobrando. Bueno, nos preguntan si el pluviómetro de la estación es de marca Davis. Ok, perfecto. A ver, nosotros no estamos casados con ninguna marca de pluviómetro.
¿Listo? Eso, y ninguna marca de sensor, te lo voy a poner así. Nosotros como empresa, como Lynx, somos muy fuertes en el tema de monitoreo. Pero claro, lo que hemos hecho es empaquetar soluciones para poder cubrir una gran cantidad de, digamos, de problemáticos o de situaciones a nivel comercial. Entonces, me explico. Normalmente, en los paquetes básicos, sí, incluimos un pluviómetro Davis, inclusive lo pudiste ver en la foto, pero cuando nos piden un pluviómetro de mayor resolución, no hay ningún problema. Seleccionamos uno que cumpla con las capacidades que requiere el cliente y lo conectamos a nuestro sistema. Hemos podido tomar lectura de sistemas tipo Balancín, que eso pues ya te imaginarás toda la cantidad que hay, donde Davis es una de las opciones, pero también hemos podido leer de estos pluviómetros ya mucho más avanzados que funcionan por ultrasonido. Lógico, ya el tema de costos y el tema presupuestal es otro punto allí a evaluar. Pero lo que quiero que veas en Lynx es que puedes encontrar es una plataforma de monitoreo en tiempo real para acompañarte la toma de decisiones en operaciones de campo, ¿sí? Y si tú quieres un pluviómetro como el que estamos ofreciendo, que para los paquetes básicos es un Davis y cumple con tus especificaciones, que es 0.01 milímetros, no, 0.1 milímetros, perdón, de resolución. Perfecto. 0.1 milímetros de resolución frente a lo que normalmente están trabajando en campo, que es el pluviómetro tipo probeta o tipo tetero que le dicen aquí, que la resolución es de 1 milímetro y pues 1 milímetro al ojímetro, 0.1 milímetros en un Davis es suficiente. ¿Listo? Igual, abierto a discusión. Ok. Y bueno, la última pregunta de este señor es la plataforma que si tiene app. Ajá, ok. Bueno, allí hay dos cosas. Primero, la plataforma es web responsive. ¿Esto qué quiere decir? Se adapta, se adecua al contenido del dispositivo sobre el cual la esté consultando. ¿Qué hemos encontrado? Que para el tema de visualización, que es lo que primordialmente usan nuestros clientes, no ha sido necesario desarrollar una app. Que no ha sido necesario no significa que esté en desarrollo. Ya está en desarrollo una app, pero principalmente para también poder ingresar algunos datos manuales que necesitamos de campo para alimentar mejor el cálculo de los indicadores de desempeño de riego. ¿Listo? Entonces, yo esperaría que 2021 van a encontrar la primera app de Lynx disponible para descarga. Perfecto. Y cerrando las consultas sobre el tema de plataforma, nos preguntan, ¿la plataforma tiene un límite de usuarios? Muy buena pregunta. Usuarios visualizadores, no tenemos límite en la plataforma. ¿Listo? ¿Por qué? Eso es muy interesante primero porque, claro, si ustedes son un equipo de 10, 20, 50 usuarios que lo que quieren es poder ingresar a ver la información, no hay ningún problema. Lo que yo primero recomendaría es, si todos van a ver exactamente la misma información, no amerita crear 10, 20, 40, 50 cuentas, sino una cuenta madre. Pero si tenemos varios usuarios, pero que van a ver información diferente cada uno. Por ejemplo, tengo 20 pozos monitoreados y 30 pluviómetros. Quiero que un usuario vea solamente 5 pozos y 2 pluviómetros. Otro quiero que vea estos otros 3 pozos y un pluviómetro. Y así sucesivamente. Ahí sí vale la pena crear nuevos usuarios por el tema de permisos, para que accedan solamente a la información que tendrían que ver para tomar decisiones. Ahí es donde te digo, ese tipo de usuarios sin ningún problema entran dentro del tema de usuarios ilimitados, porque te insisto, no me parece sensato crear múltiples usuarios para todos ver exactamente la misma información, pero si es a nivel de permisos, genial, caería en ese tema. Nosotros escalamos es por punto monitoreado, ¿sí? Entonces, el costo si tienes un pluviómetro, es un costo, no importa cuántos usuarios tengas. Si tienes 10, 20, 100 pluviómetros, escala por la cantidad de nodos conectados. Ok. Julio Alvarado nos consulta, ¿qué tan personalizable es el supervisor virtual? Porque al final los indicadores y los parámetros de alerta van a ser diferentes de un cultivo a otro. Totalmente de acuerdo. Y ahí te doy la mejor respuesta. Efectivamente es altísimamente personalizable. Desarrollamos la interfaz, la plataforma, para que fuera muy fácil crear indicadores de cualquier tipo y que sirvan como, digamos, cajones de visualización para que yo le ponga allí o una data en bruto como me está llegando el sensor o una data procesada. Me explico para dar a entender el tema. En un cultivo de cítricos, sí, en un cultivo de cítricos fue el tema. Me pidieron crearles un indicador
para identificación de una plaga, no recuerdo el nombre, el caso es que había un modelo que habían encontrado que identificaba cuándo se podría presentar eclosión de los huevos de esa plaga y dependía de las variables de temperatura, de humedad relativa y de radiación solar. Y me mostraron el modelito, que el promedio de la radiación por el gradiente de la humedad dividido, yo que sé, la temperatura. No me acuerdo obviamente ya de la fórmula. En 5 minutos programamos esa nueva variable matemática dentro de la plataforma alimentada de las variables que llegan con los datos en bruto de la estación. Lo conectamos a las herramientas de visualización, entiendas herramientas de visualización, los indicadores en tiempo real y tableros de control que le organizamos a esta persona. Y con ella definimos los límites de esa variable. Le dijimos, listo, esta variable si está por encima de 0.75 hay un riesgo alto y ahí necesito que me avise el supervisor virtual. Cuando está por debajo de 0.2, no es un riesgo, pero sí necesito evaluar porque eso son unas condiciones de posiblemente la presentación de otra plaga. Sencillo, creamos esas dos alertas para esta persona y luego sobre esa variable comenzamos a sacar otra variable para ver las tendencias, ¿sí? Entonces, esta me definía el número, 0.6, 0.7, 0.72, 0.75. Pero la otra variable me miraba la tendencia y entonces yo ya estaba colocando el supervisor virtual como pronosticador. Una cosa era decir, ya, en estos momentos está presentando la plaga. Y en este otro es decir, si las condiciones siguen como van, este indicador se nos va a disparar en 2, 3, 4 días. Entonces, para que veas la versatilidad que tiene la plataforma en ese aspecto. Listo, espero que con el ejemplo lo haya podido responder. Muy interesante, muy buena respuesta. Bueno, en virtud del tiempo, Alejandro, sugiero que tomemos 3 preguntas más y ya después, obviamente, seguiremos en contacto directo con los clientes. Recordándoles que nos pueden contactar directamente a ventas@agricien.net. Ok, nos preguntan acá, los mapas de humedad de suelo, ¿se podrá realizar con estos sensores? Los mapas de humedad de suelo, o sea, dependerá de digamos, de la granularidad de datos que tengas. Si tienes mucha información, pues en principio sí. Si estoy entendiendo bien que quieres es construir ya a partir de esas medidas unas gráficas de estilo isoyetas en precipitación, pero con respecto a la humedad, pues no habría ningún problema. Lo que habría que es sacar esa información y meterle el algoritmo respectivo para que construya las respectivas curvas. Eso es algo en lo que ya estamos trabajando, que precisamente vamos a construir esas curvas para la precipitación. Como bien dije, estamos trabajando en el tema de isoyetas. Estamos trabajando en un tema de monitoreo de niveles freáticos, entonces vamos a construir las isóbatas también. Y estamos también trabajando para el tema de potencial mátrico, se construirán unas curvas muy similares. Eso en la herramienta de Sistema de Información Geográfico que va a lanzarse, si todo sale bien, a mediados de 2021. ¿Listo? Ok. Ana nos ha hecho la consulta, ¿a qué distancia se pueden colocar estos sensores? Va muy de la mano de la primera respuesta que diste, que en realidad está recomendando por lo menos un sensor, un sistema de sensado por área de riego. No sé si quieres agregar algo más, Alejandro. A ver, digamos que la pregunta siempre llega cuando se presentan este tipo de tecnologías que escalan de una manera, podríamos decir, exponencial, porque uno dice, bueno, pero es que si tengo 10 hectáreas versus si tengo 100 versus si tengo 500, entonces sí, eso es una realidad. Hay que pronosticar al menos cómo va a ser ese crecimiento. Una recomendación que ha estado dando Cenicaña para este tipo de sensores es pensar en al menos 1 cada 5 hectáreas. Pero es que ese 1 cada 5 hectáreas sale de casi evaluar que el promedio de tamaño de suertes o de lotes de caña aquí en Colombia es de promedio 5 hectáreas. Entonces, casi que volvemos a la misma métrica que había mencionado yo, al menos una por unidad de riego, ¿sí? Tenemos que ser muy claros. Este sensor que tenemos instalado en campo no es que me va a dar la información de aquí a 100 metros. No, me va a dar la información puntual, específica, ¿sí? ¿Qué más yo quisiera que pudiéramos instalar de estos sensores al menos uno por surco y uno cada 10 centímetros que espaciados sobre el surco? Pero es que eso no es posible, ¿sí? Entonces, por eso nos toca jugárnosla a tener digamos, una granularidad o más bien una densidad más bien pequeña inicialmente de sensores e irla creciendo con el tiempo. Pero más adelante, y es lo que también estamos trabajando con el tema de imágenes satelitales, poder cruzarla
con esa información y poder inferir a partir de imágenes satelitales los otros puntos que no están siendo monitoreados, porque algo que de lo cual adolecen las imágenes satelitales es esa calibración para poder dar una mejor medida de suelos a falta de tener datos con cuál cruzar esa información. ¿Listo? Ok, bueno. Joaquín consulta, ¿estos servicios son complementarios o suplementarios para servicios de teledetección remota para parámetros bioclimáticos de riego? Otra vez, otra vez. Ok, va de nuevo. ¿Estos servicios son complementarios o suplementarios para servicios de teledetección remota para parámetros bioclimáticos de riego? Pues creo que había hablado allí en el tema de sensores remotos, precisamente por el tema de imágenes satelitales o imágenes con drones, son un complemento, ¿sí? Hay algo muy importante que tienen que saber y es que no existe una única solución para todo. Es decir, quienes vuelan drones van a decir que ellos hacen maravillas y que efectivamente pueden establecer el estrés hídrico de cualquier tipo de cultivo, etcétera, etcétera, pero al carecer de sensores en tierra que efectivamente les esté dando una información mucho más acertada, al menos con la cual cruzar y calibrar sus sistemas, no va a ser posible ser muy efectivos en este aspecto. Un análisis que hicieron, por ejemplo, de imagen satelital para el cálculo de biomasa a través de NDVI, específicamente en caña, como cosa rara yo hablando de caña, encontró que para el ciclo de cultivo de caña es de 12 a 14 meses, para hasta los 8 meses funciona bastante bien, pero después de los 8 meses no hay forma con este tipo de imágenes satelitales poder predecir claramente la biomasa. Y es allí donde es necesaria una calibración en sitio para poder cruzar diferentes fuentes de información. Si entendí bien y hacia allá es que iba la duda, creo que con la anterior respuesta que di, con esta creo que queda complementada y respondida, espero. Ok, ok. Bien. Ese Hernández nos hace dos consultas. La primera es, ¿la plataforma tiene un costo? Y ya lo habíamos respondido antes. Sí, sí tiene un costo. El costo depende si se contrata un plan trimestral, semestral o anual. Los precios tienen un rango aproximado de 30 a $35 por mes por controlador que está emitiendo datos a la red. Obviamente, cualquier información más específica la podemos brindar después de forma directa. Y también nos consulta si se puede conectar el supervisor a un sistema de riego automatizado y si nosotros brindamos esa tecnología. Vale, yo solamente quería acotar algo que estaban hablando de este tema de costos y demás. Mírenlo como que por $30 está monitoreando una fuente hídrica que está utilizándose para riego de 50 a 100 hectáreas. Entonces dividen esa inversión mensual entre las hectáreas y la inversión por hectárea resulta realmente bastante baja frente a los beneficios que les puede dar en términos de eficiencia de riego, en términos de planeación de riego, porque ahorrarse un riego implica aproximadamente, si mal no me falla la memoria, corrígeme si no es así, aproximadamente unos 100 a $200, no sé cómo sea en Centroamérica, pero creo que más o menos por ese rango está aquí en Colombia un riego. O al contrario, si te recomienda un riego adicional, pues es incrementar el tonelaje en hectárea y pues ya ustedes vieron 10 toneladas hectárea hablando de caña, pues multiplíquenlo por el costo de tonelada. Ese es el beneficio que obtienen por tener la tecnología. Es muy costo efectiva, eso ya lo hemos validado fuertísimo y por eso trabajamos con los ingenios en Colombia. Em, Ahora sí, bueno, ¿cuánta área cubre un solo sensor para riego en aguacate? Ahí recomendaríamos al menos un sensor por cada árbol de aguacate. Es lo que recomendaríamos. ¿Listo? Esa es la experiencia que hemos tenido en un estudio que se está haciendo con la Universidad del Valle para identificar el punto óptimo de riego, en donde se están evaluando 5 fincas con cada una alrededor de 5 puntos, 5 árboles. Y 5 árboles y a 3 profundidades, faltó decir. Bueno, decir también uno por cada árbol es también bastante fuerte. Dependerá también del sistema de riego. Si tienes riego por goteo o riego por aspersión o microaspersión en cada árbol, lógico, yo te diría que al menos un sensor cada 2, 3 árboles, asumiendo pues que le están aplicando la misma lámina de agua. Pero si es como en algunas haciendas en donde vimos que pues están regando con manguera y que realmente es mejor hacerle un seguimiento a la labor manual del regador, definitivamente lo ideal sería uno por árbol. Ok, ok, perfecto. Ujú. Entonces, Alejandro, muchas gracias. Me gustaría que José María
hiciera unas palabras de cierre. José María, si puedes hacernos entonces un cierre acá. Ah, bueno, antes de las palabras de cierre de José María, tomemos la última consulta del ingeniero Alfredo Calle. Don Alfredo está en Ecuador. La alcancé a leer y precisamente la quería responder antes de Sí, que... ok, Alejandro, adelante. ¿Qué es mejor para predecir un riego? Es decir, ¿cuándo regar? La pregunta es buenísima. Listo, la pregunta es, ¿qué utilizo mejor? ¿Sensores de humedad de suelos o sensores de potencial de agua o potencial mátrico? Entiéndanse tensiómetros, ¿sí? Que el tensiómetro es una de las soluciones para medir el potencial de agua. Sí. Bueno, primero sí, muy buena pregunta, pero entonces entendamos los dos conceptos que son claramente diferentes. Medir la humedad de suelos es medir la disponibilidad de agua disponible en el suelo. ¿Listo? Sin embargo, podemos tener agua disponible en el suelo y la raíz del cultivo puede no poder tomarla por diferentes motivos, ¿sí? Pero el principal es porque el potencial de agua no es positivo para la planta y entonces efectivamente el agua se mueve de una manera diferente, no puede ser aprovechada. Mientras que el potencial de agua se refiere al esfuerzo radicular, al esfuerzo que debe hacer la planta para capturar esa agua del terreno. Eso como primera medida. Los sensores de humedad de suelo son muy buenos para identificar si apliqué la lámina de agua correcta, si no me sobrepasé, si llegué a capacidad de campo. Para eso es que yo utilizaría un sensor de humedad de suelos. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, yo utilizaría los dos, porque con los dos yo podría construir la curva de retención de agua en el suelo. Pero como aquí no somos centro de investigación en donde somos felices tratando de tener más y más y más datos para encontrar más y más bellezas de información, yo recomendaría que si el tema es para poder ser eficiente en riego, lo primero es calcular necesidades hídricas y para eso el potencial de agua o potencial mátrico es la variable completamente de interés, más aún porque no necesita una calibración en campo, como sí sucede con los sensores de humedad de suelos, para poder predecir ese momento efectivo de riego. ¿Listo? Y en una inversión posterior, si puedes colocar sensores de humedad de suelos, buenísimo. Construyes en tiempo real la curva de retención de agua en el suelo y con eso ya, como te digo, hacemos maravillas en cuanto a no solamente cuándo debo regar, sino cuánto tiempo debería aplicar el riego para garantizar pues que haya un moje adecuado, alcancemos capacidad de campo. Listo. Ok, Alejandro, muchas gracias. José Vale. María, las palabras de cierre contigo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Has avanzado en este tema con conocimiento y profundidad. Muchísimos participantes me han escrito por el chat directo manifestando plena satisfacción con esa claridad en el tema. Han quedado realmente satisfechos y sé que para muchos esta será la primera de muchas nuevas relaciones con Links en el futuro. Bueno. Y agradecer también a todos los participantes haber tomado este tiempo esta tarde de hoy. Algunos están muy prontos a iniciar la zafra. Sabemos que es un tiempo crítico, pero este tema vale la pena. Es muy sensible y alrededor de él hay muchas inversiones y muchos gastos de los que hay que tener control. De nuevo, nuestra empresa, a nombre de Andrés y Melvin y todos los que componemos Agricien, un fuerte abrazo a todos ustedes. Buenas tardes y seguiremos en comunicación en los próximos días para enviar información fresca y actualizada sobre estos sistemas en los casos que los puedan necesitar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señores. Gracias. Bueno, una feliz tarde, que esté muy bien. Gracias, Alejandro. Ok, hasta luego. Me gusto, hasta luego.